Sonreí con la copa levantada justo después de escuchar cómo mi propia sangre me ridiculizaba frente a todos, llamándome sin educación y sin valor como si yo no estuviera ahí, como si mi lugar fuera el silencio. Las risas no fueron fuertes, pero bastaron para marcar el momento en que entendí que ese brindis era un punto final. El salón seguía celebrando mientras algo se rompía con precisión. El reloj marcaba la hora exacta y supe que, después de ese segundo, nada podría corregirse. Todo alrededor parecía normal, mesas largas, luces cálidas, fotografías antiguas y aplausos educados, pero la escena ya había cambiado. Sostuve la postura, acomodé el vestido y mantuve la mirada firme porque perder el control no estaba permitido. Había una secuencia definida que debía cumplirse sin alterar el orden. No podía hablar antes ni quedarme más tiempo del necesario. Ese equilibrio era lo único que me protegía. El teléfono vibró una sola vez y confirmé que la urgencia no era emocional, sino concreta. Guardé silencio mientras las miradas regresaban a sus copas, seguras de que yo aceptaría el papel asignado. Nadie notó el cálculo constante en mi cabeza ni el peso de las decisiones ya tomadas. Pensé en los documentos firmados semanas atrás, en la carpeta guardada fuera del salón y en la frase que debía decir sin titubeos. Sonreír seguía siendo parte del proceso. Caminé despacio entre las sillas, evitando los cables del micrófono, consciente de que cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. Cada paso recordaba lo que estaba en juego, acuerdos cerrados con fechas exactas, promesas hechas sin testigos y un plan que no admitía improvisación. Hablar demasiado pronto significaba perder, pero quedarme también tenía un costo definitivo. Frente al escenario quedó claro que esa humillación no era un accidente, sino la señal final. Cámaras encendidas, registros activos y testigos atentos marcaban el ritmo. Todo debía ocurrir sin errores visibles. En el silencio breve entre aplausos levanté la copa, supe que sería la última vez que me verían y entendí que no era una fiesta, sino el inicio de mi desaparición sin mirar atrás. El sonido del micrófono se ajustó sin aviso y una voz ajena tomó el espacio con un tono neutro que no pedía permiso. No dijo nombres ni explicó motivos, solo anunció que ciertos procedimientos debían cumplirse antes de continuar con el evento. El ambiente se tensó de inmediato, aunque la mayoría fingió que no pasaba nada. Yo seguí de pie, con la copa firme, entendiendo que esa intervención no era casual y que llegaba en el minuto exacto previsto. 2 personas con credenciales visibles avanzaron entre las mesas con pasos medidos, revisando listas y haciendo señas breves. No había prisa en sus gestos, pero tampoco margen para discutir. El lenguaje era claro y frío, lleno de palabras que sonaban a norma y protocolo. Dijeron que necesitaban verificar información, confirmar datos y asegurar que todo quedara registrado conforme al reglamento. Nadie levantó la voz. Nadie preguntó nada. Me pidieron que esperara a un lado, cerca del escenario, sin aislarme del todo. Acepté sin resistencia, consciente de que cualquier reacción emocional alteraría el equilibrio. Mientras revisaban documentos y comparaban números, el festejo continuó a medias, como si la música pudiera tapar la incomodidad. Yo observaba cada movimiento, sabiendo que el peligro venía de afuera y que no dependía de mí detenerlo, solo atravesarlo con calma. La voz volvió a sonar, esta vez para advertir que había inconsistencias que debían aclararse de inmediato. No usaron palabras duras, pero el mensaje era evidente. Algo estaba fuera de lugar y el sistema no lo iba a dejar pasar. Sentí las miradas curiosas sin levantar la cabeza. Mantener el control era esencial. Respondí solo lo necesario, con frases cortas y datos precisos, sin justificar nada. Pidieron acceso a registros, confirmaron fechas y solicitaron una pausa técnica. El evento quedó suspendido en un limbo extraño, ni cancelado ni autorizado. Nadie sabía cuánto duraría esa revisión. Yo sí. Todo estaba calculado para ese intervalo. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando y cada segundo reforzaba la sensación de que la normalidad ya no podía sostenerse. Uno de ellos mencionó que el procedimiento era estándar y que no había motivo de alarma si todo estaba en orden. La frase sonó a advertencia disfrazada. Asentí con tranquilidad, porque sabía que el control no estaba en sus manos, sino en los documentos que pronto aparecerían. El silencio volvió a caer sobre el salón, pesado y expectante. Cuando terminaron la primera verificación,
Anunciaron que la revisión continuaría fuera del recinto y que algunas decisiones se tomarían sin demoras. No pidieron permiso para retirarse ni ofrecieron explicaciones adicionales. Simplemente se fueron, dejando detrás una celebración incompleta y una tensión que ya no podía ocultarse. Yo regresé a mi lugar, levanté la copa una vez más y entendí que la interrupción había cumplido su función. La normalidad estaba rota. El sistema había entrado en juego y, aunque parecía una amenaza, también era la señal de que el plan seguía avanzando exactamente como debía. La confirmación llegó al día siguiente en un sobresellado que no traía remitente visible y que fue entregado con una firma que no reconocí. No era una citación ni una advertencia directa, sino un aviso de registro que exigía atención inmediata. Abrí el documento sin prisa, porque ya sabía que ahí no habría opiniones ni versiones, solo hechos acomodados con precisión. El papel estaba fechado semanas atrás, lo suficiente para demostrar que nada de lo ocurrido había sido improvisado. El encabezado mostraba un número de expediente y una referencia clara a movimientos administrativos realizados sin mi presencia. Más abajo aparecía un nombre completo, escrito con la formalidad que solo se usa cuando alguien quiere dejar constancia. La relación quedaba implícita en la firma autorizada, en la coincidencia de domicilios y en los vínculos legales que conectaban cada línea. No hacía falta una explicación adicional para entender quién había iniciado todo. La lectura avanzaba como una secuencia ordenada de acciones. Solicitudes presentadas, autorizaciones concedidas, cambios registrados con fechas exactas y horarios precisos. Cada trámite llevaba un sello distinto, pero todos apuntaban al mismo origen. El motivo no se mencionaba de forma directa, aunque el patrón era evidente. Control de recursos, manejo de decisiones y acceso exclusivo a información clave. Nada emocional, nada personal, solo poder ejercido con método. Adjunto al documento venía un registro de audio transcrito, breve y técnico, donde se confirmaban instrucciones dadas a terceros. No había amenazas ni insultos, solo indicaciones claras para ejecutar movimientos específicos. La voz hablaba de eficiencia, de evitar errores visibles y de mantener todo dentro del marco permitido. La intención se revelaba sin necesidad de juicios, sostenida únicamente por la repetición de órdenes. Reconocí el estilo de inmediato. Esa forma de decidir por otros, de reducir personas a variables y de anticipar reacciones como si fueran cifras. La relación quedaba establecida no por afecto, sino por conveniencia y jerarquía. El documento no explicaba el porqué, pero mostraba el cómo con una claridad inquietante. Cada acción estaba pensada para limitar opciones y cerrar salidas sin confrontación directa. El último apartado incluía un anexo con movimientos futuros programados, fechas próximas, firmas pendientes y espacios reservados para resoluciones que aún no se hacían públicas. Ahí quedó claro que la humillación no había sido un desliz, sino parte de una estrategia más amplia. No se trataba de un error aislado, sino de una serie de decisiones encadenadas para mantener el control sin levantar sospechas. Cerré el sobre y lo guardé sin alterar su contenido. No había sorpresa, solo confirmación. El antagonista no necesitaba presentarse ni defenderse. Su identidad quedaba expuesta en cada registro, en cada sello y en cada instrucción ejecutada a distancia. Todo estaba documentado y eso lo volvía innegable. A partir de ese momento, ya no era una percepción ni una sospecha, sino un hecho respaldado por el propio sistema que pronto tendría que mirar de frente. La semana siguiente confirmó que lo ocurrido en el salón no había sido un evento aislado, sino el primer movimiento visible de un mecanismo que ya estaba en marcha desde hacía tiempo. Sin avisos previos ni explicaciones formales, el mismo lenguaje administrativo volvió a aparecer en otro contexto distinto, con la misma frialdad y la misma precisión que había marcado el inicio de todo. Esta vez no hubo copas ni música de fondo, solo correos automáticos y notificaciones que llegaban con horarios cerrados, como si alguien hubiera decidido acelerar el ritmo. Un mensaje breve informó que ciertos accesos quedaban suspendidos de manera temporal por una revisión interna. No hablaba de errores ni de responsables, solo de ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de normas. El tono era idéntico al usado antes, neutral y distante, diseñado para no despertar resistencia. Respondí de inmediato, proporcionando los datos solicitados y manteniendo la calma,
consciente de que cada reacción quedaba registrada. Horas después apareció una segunda intervención, ahora desde otra área completamente distinta. Un trámite que siempre había sido rutinario quedó detenido sin razón aparente. Las palabras eran las mismas, los plazos también, incluso las frases parecían copiadas de un mismo molde. La coincidencia ya no podía atribuirse al azar. Dos sistemas diferentes estaban aplicando el mismo tipo de presión, con idéntica estructura y sin contacto directo conmigo. Seguí el proceso como se esperaba, presentando documentos, confirmando fechas y aceptando plazos que no había elegido. No había insultos ni confrontaciones abiertas, solo una repetición constante de obstáculos colocados con cuidado. Cada paso añadía una capa más de dificultad y reducía el margen de maniobra. El patrón se hacía visible en la insistencia por limitar opciones sin dejar huella evidente. Días después, otro aviso llegó desde una instancia distinta, relacionado con un registro que no había tenido problemas antes. Nuevamente se habló de inconsistencias menores y de la necesidad de verificar información ya entregada. El lenguaje coincidía palabra por palabra con los comunicados anteriores. La misma estructura, el mismo ritmo, la misma ausencia de diálogo real. Todo apuntaba a una intención clara de desgaste progresivo. Respondí con datos exactos y mantuve un registro propio de cada intercambio. Fechas, números de folio, nombres de áreas y horarios quedaron anotados con cuidado. Cada intervención empeoraba la situación, no de forma dramática, sino acumulativa. Lo que antes era un trámite simple ahora requería autorizaciones adicionales, revisiones cruzadas y tiempos de espera que se extendían sin justificación. El efecto no tardó en sentirse. Compromisos previamente establecidos quedaron en pausa y decisiones importantes empezaron a tomarse sin mi participación. El mismo ataque se repetía una y otra vez, cambiando solo el escenario. Un sistema tras otro aplicaba la misma lógica, como si todos respondieran a una instrucción central que nadie mencionaba en voz alta. No hubo amenazas directas ni palabras duras, pero la presión se intensificó. Cada nuevo contacto traía la sensación de que el cerco se cerraba un poco más. Las respuestas que recibía eran correctas en forma, pero vacías en contenido. Siempre se prometía una revisión próxima, una llamada pendiente o una resolución que nunca llegaba en el tiempo esperado. Mientras tanto, el impacto se acumulaba. Recursos bloqueados, procesos detenidos y decisiones postergadas empezaron a afectar áreas que antes estaban fuera de alcance. La repetición dejaba de ser casual y se convertía en evidencia. El mismo tipo de intervención, con el mismo lenguaje y el mismo resultado, aparecía en contextos cada vez más amplios. Mantuve la postura firme y evité cualquier gesto impulsivo. Sabía que el objetivo no era un error puntual, sino provocar un desgaste constante hasta forzar una salida silenciosa. Cada evento empeoraba la situación de manera calculada, empujando hacia un punto donde perderlo todo parecía una consecuencia natural y no una imposición. Al final de esa secuencia quedó claro que no se trataba de corregir nada, sino de demostrar control. La escalada no buscaba un conflicto abierto, sino una rendición administrativa. Todo seguía el mismo patrón y cada repetición reforzaba la intención detrás de los hechos. Ya no quedaba duda de que el ataque continuaría mientras el sistema siguiera obedeciendo esas mismas instrucciones invisibles. El golpe más fuerte no apareció como una advertencia urgente ni llegó acompañado de un tono hostil, sino que se presentó disfrazado de trámite común, integrado al flujo normal del sistema, como si siempre hubiera estado ahí esperando su turno. El aviso informaba que, debido a una revisión en curso, ciertas decisiones pasarían a manos de instancias superiores mientras el proceso seguía abierto, sin solicitar comentarios ni permitir aclaraciones, dejando claro que a partir de ese punto otros hablarían por mí sin necesidad de escucharme. A partir de ese momento los documentos comenzaron a circular sin pasar primero por mis manos, avanzando de oficina en oficina con una rapidez que no admitía pausas. Actas, resoluciones provisionales y ajustes administrativos se firmaban con base en expedientes incompletos, pero perfectamente válidos dentro de la estructura, respaldados por sellos oficiales y referencias cruzadas que los volvían difíciles de cuestionar. Lo que antes requería mi autorización directa empezó a resolverse con firmas ajenas, siempre protegidas por reglamentos que nadie parecía dispuesto a revisar.
La sensación de control se fue diluyendo conforme los plazos se acortaban y las notificaciones se acumulaban. Llegaban copias informativas donde se detallaban cambios ya aprobados, decisiones que no se anunciaban como sanciones, sino como simples reacomodos necesarios para garantizar continuidad. No se hablaba de pérdidas ni de consecuencias, pero el impacto era real y progresivo, desplazando mi posición sin necesidad de confrontación abierta ni explicaciones públicas. Seguir cada movimiento se volvió cada vez más complicado porque la velocidad del proceso aumentó de forma constante. Las respuestas tardaban más de lo habitual y, cuando finalmente llegaban, estaban redactadas en un lenguaje impersonal que cerraba cualquier posibilidad de diálogo. Todo parecía estar técnicamente en regla, y esa era precisamente la parte más peligrosa, porque no existían errores evidentes que denunciar, solo una acumulación de resoluciones que reducían mi margen de acción con cada paso. Algunos compromisos quedaron oficialmente cancelados bajo el argumento de falta de validación oportuna, mientras otros fueron transferidos a terceros con la justificación de asegurar la operación continua. Nadie mencionó consecuencias negativas, pero recursos que había gestionado durante años quedaron fuera de mi alcance en cuestión de días. El sistema no necesitaba justificar nada, solo aplicar sus propias normas con una eficiencia que no dejaba espacio para cuestionamientos. La derrota no se manifestó como un colapso emocional ni como una escena visible, sino como una serie de decisiones administrativas tomadas en espacios cerrados, plataformas digitales y correos formales que se archivaban sin dejar rastro de discusión. Cada resolución firmada sin mi participación reforzaba la idea de que mi presencia ya no era necesaria para que todo siguiera funcionando conforme a lo previsto. Revisé cada documento con atención, buscando una salida técnica, una fecha mal aplicada o un procedimiento omitido que permitiera frenar el avance, pero no encontré nada inmediato. La estructura estaba diseñada para absorber cualquier resistencia sin generar ruido, avanzando con pasos firmes y legales. El riesgo de perderlo todo dejó de sentirse como una posibilidad remota y comenzó a parecer el resultado lógico de un proceso perfectamente ejecutado. Las fechas límite se acercaban y las opciones se reducían sin que nadie lo anunciara de forma explícita. El sistema seguía avanzando, respaldado por su propia legalidad, sin espacio para apelaciones personales ni reclamos emocionales. Todo se resolvía con papeles, firmas y silencios prolongados, marcando el punto más bajo no porque alguien lo declarara, sino porque la maquinaria ya estaba completamente en marcha. A pesar de todo, mantuve copias, registros y comprobantes de cada movimiento, consciente de que cualquier salida posible no vendría de una súplica ni de una confrontación directa, sino de los mismos documentos que ahora parecían cerrarme el paso. En ese momento la casi derrota era total en términos administrativos, el control parecía perdido y el sistema hablaba por mí, pero también dejaba huellas claras, y esas huellas serían la única forma de revertir lo que ya muchos daban por decidido. El cambio no empezó con una confrontación ni con una declaración fuerte, sino con una revisión silenciosa y meticulosa de todo lo que había guardado desde el inicio. Cada documento, cada correo y cada notificación fue colocado en orden cronológico, no para contar una historia, sino para mostrar un proceso. Las fechas comenzaron a alinearse y los números dejaron de ser datos aislados para convertirse en una secuencia clara que cualquiera con autoridad podía seguir sin interpretaciones. Preparé un expediente paralelo con copias certificadas, registros descargados directamente de los sistemas oficiales y comprobantes que demostraban tiempos exactos de entrega y respuesta. No añadí opiniones ni explicaciones personales. Todo estaba sustentado en sellos, folios y firmas visibles. El objetivo no era convencer, sino permitir que los hechos hablaran por sí mismos dentro del mismo lenguaje que había sido usado en mi contra. La primera entrega se hizo por los canales formales, respetando protocolos y horarios. No pedí favores ni reuniones privadas. El expediente fue ingresado como correspondía, con acuse de recibo y número de control. Horas después llegó la confirmación de que había sido recibido y asignado para revisión. No hubo comentarios, pero el simple registro marcó un punto de inflexión. En los días siguientes, nuevas solicitudes comenzaron a llegar, esta vez con preguntas concretas. Fechas específicas, montos exactos y referencias cruzadas indicaban que alguien estaba revisando con atención. Respondí con la misma precisión, anexando pruebas adicionales y manteniendo un tono neutro.
Cada respuesta incluía respaldo documental y una trazabilidad clara que no dejaba espacios en blanco. La autoridad empezó a escuchar no porque yo hablara más fuerte, sino porque los registros coincidían entre sí. Movimientos que habían sido presentados como ajustes normales ahora mostraban patrones repetidos y decisiones tomadas fuera de los tiempos establecidos. No era una acusación directa, era una comparación objetiva entre lo que debía ocurrir y lo que efectivamente había sucedido. Se solicitó una revisión ampliada y el alcance del análisis se extendió a otros expedientes relacionados. Ese fue el primer indicio de que el poder comenzaba a moverse de lugar. Áreas que antes respondían de forma automática ahora pedían confirmaciones adicionales. Los plazos se pausaron y algunas resoluciones quedaron en espera de validación superior. Durante ese periodo mantuve la misma estrategia, sin celebraciones ni gestos innecesarios. Cada nueva comunicación fue respondida con datos verificables y documentos originales. El lenguaje se mantuvo frío y claro, enfocado en hechos comprobables. No había espacio para emociones ni narrativas personales. El sistema solo reconocía pruebas y eso era exactamente lo que estaba recibiendo. Con el avance de la revisión, ciertas decisiones comenzaron a ser cuestionadas internamente. No se anulaban de inmediato, pero quedaban sujetas a análisis. El ritmo cambió y la presión se desplazó. Lo que antes avanzaba sin freno ahora requería autorizaciones adicionales. La estructura empezaba a revisar sus propios pasos. El expediente creció con anexos y aclaraciones que reforzaban la consistencia del contraataque. Cada fecha coincidía, cada número cuadraba y cada registro tenía un origen verificable. No había interpretaciones forzadas ni vacíos legales. La fuerza del proceso estaba en su coherencia. Cuando finalmente llegó la notificación de que el caso sería evaluado por una instancia superior, quedó claro que el control ya no estaba en un solo punto. La autoridad no prometió resultados inmediatos, pero reconoció la validez del material presentado. Ese reconocimiento, aunque sobrio, marcó el cambio definitivo. El poder comenzó a desplazarse sin anuncios ni declaraciones públicas. El sistema, que antes hablaba por mí, ahora escuchaba a través de las pruebas. No hubo aplausos ni gestos de apoyo, solo una revisión en curso basada en hechos, fechas y registros. El contraataque no buscaba revancha, sino equilibrio, y en ese lenguaje frío y claro quedó establecido que el rumbo ya no podía seguir igual. La resolución no llegó como un anuncio solemne ni como una escena de cierre dramático, sino como un documento formal integrado al mismo sistema que durante semanas había operado en mi contra. El aviso apareció en la bandeja institucional con un número de referencia nuevo y un lenguaje sobrio que no dejaba espacio para interpretaciones personales. No hablaba de triunfos ni de errores morales, solo de correcciones necesarias dentro del marco normativo vigente. El texto establecía que, tras la revisión completa del expediente y la verificación cruzada de los registros presentados, ciertas decisiones administrativas quedaban sin efecto por no ajustarse a los procedimientos establecidos. No se señalaban intenciones ni se mencionaban conflictos, únicamente se reconocía que los procesos habían sido aplicados de manera incorrecta. Esa precisión era suficiente. El sistema no pedía disculpas, pero rectificaba. Las resoluciones que antes avanzaban sin mi participación quedaron oficialmente suspendidas. Algunas fueron revertidas y otras regresaron a etapas previas para ser evaluadas nuevamente con todos los datos completos. El lenguaje era claro y técnico, enfocado en restablecer el orden interno. No había celebraciones ni castigos visibles, solo una reorganización silenciosa que devolvía equilibrio a la estructura. Con esa decisión, el control dejó de estar concentrado en una sola dirección. Las áreas involucradas recibieron instrucciones específicas para ajustar procedimientos y garantizar que futuras acciones cumplieran con los tiempos y validaciones correspondientes. Todo quedó asentado en actas formales y circulares internas que marcaban un cambio de rumbo sin necesidad de explicaciones públicas. Mi participación volvió a ser requerida de manera oficial. No como un favor ni como una concesión, sino como parte del proceso regular que había sido omitido. Las comunicaciones retomaron un tono operativo, centrado en coordinación y seguimiento. El sistema volvía a reconocer mi lugar sin hacerlo explícito, simplemente corrigiendo lo que había sido desplazado. Las consecuencias no fueron espectaculares, pero sí definitivas.
Quienes habían ejecutado decisiones fuera del marco perdieron margen de maniobra. Ya no podían actuar sin validaciones adicionales ni avanzar con la misma facilidad. El poder que antes se ejercía de forma silenciosa quedó limitado por los mismos controles que se habían ignorado. No hubo represalias, solo restricciones claras. Los recursos bloqueados comenzaron a liberarse de manera gradual conforme se restablecían los procesos correctos. Compromisos cancelados fueron reactivados bajo nuevas condiciones y plazos ajustados. Nada volvió exactamente a como era antes, pero el rumbo se estabilizó. El sistema no buscaba compensar, solo corregir. La resolución también dejaba constancia de que los registros aportados quedaban archivados como referencia para futuras auditorías. Ese detalle era clave. No se trataba solo de cerrar un caso, sino de dejar evidencia permanente. La estructura aprendía de su propio error sin necesidad de señalar culpables de forma directa. Al leer el documento completo, entendí que la victoria no estaba en exponer ni en humillar, sino en haber obligado al sistema a mirarse a sí mismo. El antagonista no desaparecía, pero perdía la capacidad de controlar el proceso desde las sombras. El poder se redistribuía de manera formal y eso era suficiente. No hubo un final emotivo ni una escena pública de reconocimiento. La consecuencia fue sobria, administrativa y definitiva. El orden se restableció, el control cambió de manos y el sistema corrigió su curso sin aplausos. Cerré el expediente, guardé las copias y entendí que desaparecer aquella noche había sido el primer paso, pero permanecer con pruebas había sido lo que realmente cambió todo.